Somos Leiva Hermanos, un equipo de profesionales especialistas en el corretaje de granos. Brindamos un conjunto de servicios integrados para tus negocios. Poseemos nuestra propia operación logística y somos agentes de bolsa, por lo que te asesoramos sobre inversiones, financiamiento y seguros. Hace tu mejor negocio. Sumate a Leiva. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, corresponde agradecer la cantidad de mensajes, saludos, felicitaciones que tuve con motivo de mi cumpleaños. Una vez por año me toca y realmente es gratificante ver que tanta gente se acuerda de uno. Y de alguna manera la gratificación viene porque uno piensa, bueno, dejando la humildad de lado, eh, algunas cosas por ahí uno no hizo tan mal en la vida. Llegaron los 66 para que esos cabuleros que todavía existen y que tienen alguna intención de ganarse unos pesos en alguna de las loterías. 66 cumplí. Les decía que también corresponde, en esto de los amigos, darle la bienvenida a Leiva Hermanos, que se suma al grupo de amigos que nos vienen apoyando, así como en estos días también lo hacen los vascos, y todos los amigos que tenemos los fines de semana y demás. La gente de AFA, por supuesto, la gente de la Bolsa de Buenos Aires, la gente que también nos acompaña desde el primer día de la segunda, ¿m? La gente de la Dulce. Tenemos muchos, por suerte, muchos amigos se han sumado a la Federación de Acopiadores, este, y a uno lo satisface porque dice, bueno, les repito, a lo mejor uno tan mal las cosas no hace. Y en este sentido, también quiero valorar el ingreso de Leiva Hermanos, porque Leiva Hermanos, así como la Federación de Acopiadores, así como la gente de AFA, así como otros sectores que hacen a la comercialización, forman parte de ese rubro que yo tanto defiendo, que son los agentes auxiliares que participan de la cadena y sin los cuales esa cadena no sería posible. Y sobre todo me parece que ejercen una función de acercar al productor los mejores negocios. Ojalá los productores algún día se den cuenta de la importancia de estas instituciones, como son las bolsas y los mercados, las cámaras arbitrales, en su verdadera función, y también de los que son los acopios, las cooperativas, los corredores, todos aquellos que forman parte, insisto, de los agentes auxiliares del comercio de granos. Y de alguna manera, para darle la bienvenida a la gente de Leiva Hermanos, hoy tuvimos, este miércoles tuvimos una jornada positiva en el mercado internacional. La soja recuperó algo de valor, fundamentalmente motivado por algún factor que tiene que ver con una mayor demanda por estas horas. A pesar, recuerden ustedes que el informe de Luzda mostraba que los stocks de soja se iban a reducir, también se iba a reducir la cosecha, pero esto correspondía a la campaña 23-24, en tanto los stocks iniciales iban a ser un poquito mayores porque había un menor consumo en la campaña 22-23. Pero dicho esto, hoy el mercado retomó una senda ascendente, a pesar de que también el mercado internacional está tomando en cuenta que la producción argentina, los productores básicamente están vendiendo un poco de soja y eso va a volcarse al mercado internacional en las próximas semanas, posiblemente. Este miércoles hasta esta hora la actividad sigue siendo de un volumen importante, estamos hablando de más de 130.000 toneladas a esta hora, con lo cual es posible que otra vez estemos, porque se informa a última hora al CIO Granos, estemos muy cerca de las 200.000 toneladas. Recuerden que en la jornada previa, la del martes, se operaron cerca de 220.000 toneladas, que fue de operaciones nuevas, que fue el volumen más alto, y ya estamos pasando el 1,5 millones de toneladas entre operaciones nuevas y operaciones que se van fijando. Recuerden ustedes también que el objetivo del gobierno eran 2,5 millones de toneladas, que eso le permitiría al gobierno tener los dólares que de alguna manera había pactado con el sector exportador e industrial, aunque como les explicaba el mercado Visión este miércoles a la mañana, eh, evidentemente también el sector exportador y el sector industrial aceitero está teniendo alguna ventaja con esta negociación que puso sobre la mesa el gobierno nacional a partir de la necesidad que tiene de generar, de seguir generando algunos dólares anticipados. Por supuesto, como corresponde también mencionar, son dólares anticipados. Quiere decir que, como les digo siempre, no es que se está produciendo más soja, simplemente está apareciendo dólares de el futuro, que no van a estar en el futuro, ¿no? En el caso del maíz también tuvo un repunte técnico. Ese repunte técnico, después de varios días de bajas, está también vinculado a los ataques que Rusia nuevamente realizó a zonas del Danubio, limitando las exportaciones de Ucrania. Pero también, por otro lado, tengamos en cuenta que
Brasil sigue batiendo récords de exportaciones y la otra noticia, si se quiere, positiva fue que el etanol tiene un mayor consumo en Estados Unidos y esto motivó subas en los precios del maíz. Y en el caso del trigo, recuerden que el informe del martes del USDA había mostrado disminuciones en la cosecha de exportadores importantes, como es el caso de Australia, de Canadá, de la Unión Europea y también de la Argentina. Y respecto de la Argentina, para mencionar que hoy la Bolsa de Comercio de Rosario redujo su estimación de la cosecha de trigo de 15.600.000 toneladas previstas para la campaña 23-24 a 15 millones de toneladas, señalando que las lluvias finalmente no fueron todo lo oportunas que se suponía en algún momento, no fueron suficientes en algunas zonas, y esto está motivando una disminución de la presunción de estimación de producción de trigo de 15,6 a 15 millones de toneladas, según la Bolsa de Comercio de Rosario. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, respecto al trigo, si bien hoy tuvo una mejora, que a nivel internacional, Rusia, más allá del conflicto bélico con Ucrania, sigue exportando trigo a valores muy bajos. Otro dato que se conoció hoy es el de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que habla de una cosecha de cierre de maíz de la campaña 23-24 de 34 millones de toneladas. Esto es con un rendimiento promedio de apenas superior a los 5.000 kilos, 5.060 kilogramos por hectárea, para que ustedes tengan una idea de la magnitud que fue, por supuesto, el impacto de la seca sobre cultivos del maíz. Les decía, a su vez, la Bolsa de Comercio de Rosario, en un informe que también publicó hoy, esto de las bolsas, cada una haciendo su trabajo por separado, es un tema, ¿no? Es un tema que deberían revisar de una vez por todas. Pero les decía, la Bolsa de Comercio de Rosario, respecto del maíz, indicó que está pendiente todavía la definición de la superficie a sembrar. Para la Bolsa de Rosario, en principio, están 8,5 millones de hectáreas, pero va a depender mucho del clima. Con 8,5 millones de hectáreas y dependiendo del clima, la Bolsa de Rosario estima para la campaña 23-24 56 millones de toneladas posibles contra los 34 que fue en esta campaña 22-23 afectada por la seca. Y en el caso de la soja, también la Bolsa de Rosario confirma que sobre la base de una superficie sembrada muy baja, condicionada por la seca, se produjeron en la campaña 22-23 unos 20 millones de toneladas y que para la campaña 23-24 por ahora la previsión es de 17 millones de hectáreas, perdón, 17 millones de hectáreas para la campaña 23-24, que permitirían una cosecha posible de 48 millones de toneladas. Para terminar con el informe de hoy, vamos a repasar los valores que hay en el mercado de futuros, tanto en el local como nuestra referencia a nivel internacional, que es el mercado de Chicago. Ahí Tuchito y Leandro van a poner en pantalla la primera de las placas, que corresponde al trigo, en donde ustedes pueden observar que para la posición septiembre, el disponible en nuestro país está en $264, mientras que en Chicago está en 208. Esto tiene que ver, por supuesto, con la poca disponibilidad de trigo que hay en el mercado local, a pesar de estar la exportación absolutamente limitada por las condicionantes que saben que se impusieron desde el gobierno nacional. No obstante lo cual, fíjense el diferencial que hay. Trigo, la industria molinera está consiguiendo, pagando inclusive valores cercanos a los 100.000 pesos, que en términos de dólares oficiales estamos hablando de $264, según muestra el MAT Barrofex. Para la posición diciembre ya estamos con valores más habituales, es decir, un Chicago con 220, un mercado local en 232. Hay una baja de aquí a diciembre prevista de más de $30 por tonelada en el precio interno del trigo, y después está el tema cambiario, que veremos qué pasa en diciembre, pero recuerden que los primeros días en principio tendríamos no modificaciones del tipo de cambio de acuerdo a lo que ha prometido el gobierno nacional. Cuando nos vamos a marzo tenemos 229 contra 236, en mayo 235 contra 237 y ya en julio 238 contra 239. Siempre lo primero es Chicago y lo después es la Argentina. Por supuesto, todo esto va a estar muy condicionado a qué pase con la cosecha de trigo, a qué pase con la comercialización de ese trigo, a qué pase con los derechos de exportación, pero más que nada a qué pase con la comercialización de ese trigo, porque recuerden también que de la campaña 22-23 había comprometidas con el exterior casi 10 millones de toneladas, 9 millones y pico, y efectivamente se van a poder cumplir 4, es decir, que 5 millones de toneladas van a quedar pendientes para exportar con mercadería de la nueva campaña. Y habrá que ver cómo influye todo esto en la situación del ingreso de divisas, por un lado, la liquidación de exportaciones y también en la demanda del sector exportador. Algo parecido en cuanto a la situación interna de la comercialización se puede decir con el maíz. Recuerden que el gobierno habilitó una ventana para exportar de 26 millones de toneladas, pero todos sabemos que difícilmente se puedan exportar más de 20. Por ahora las declaraciones juradas de venta al exterior no llegan ni siquiera a 21 millones de toneladas, pero da la sensación
que la intención de los exportadores es cumplir con un volumen más alto de declaraciones juradas de venta exterior. Después estará pendiente de cuánto efectivamente se exporte. Antes les contaba lo que señalaba la Bolsa de Comercio de Rosario respecto a la limitación que puede haber en la siembra del maíz si el clima no ayuda, pero por ahora se sigue esperando que se siembren 8,5 millones de hectáreas, y los precios ahí también vemos la relación entre Chicago y la Argentina. Para septiembre 183 cerró este miércoles Chicago, 200 en el mercado local. Diciembre ya la cosa cambia, 190 para Chicago, 188 para el mercado local. Marzo del 24, 196 contra 186. Mayo del 24, 199 contra 179. Y $200 para julio en el mercado de Chicago y $171 por tonelada en el mercado el local. Y esto tiene que ver con la presunción de que en julio tendríamos en principio una cosecha ingresando de maíz normalmente a la comercialización local, y por supuesto todo esto condicionado con el clima, pero todo indica con una situación de oferta y demanda bastante más tranquila que la que tuvimos en este ciclo. Después está por supuesto el tema cambiario, el tema de los derechos de exportación, y recuerden también que aquí hay, como les decía antes, una liquidación de derechos de exportación de parte de los exportadores a partir de las declaraciones juradas de venta exterior que va a quedar como deuda para el futuro gobierno. Cuando nos vamos a la soja, en donde se sigue, como les dije al principio, operando mucho volumen comparativamente respecto a lo que es la cosecha. Si lo comparamos con otras ediciones del dólar soja, no tiene sentido porque la cosecha era mucho más abundante en aquel momento. Hoy tenemos una cosecha, como les decía antes, de apenas 20 millones de toneladas, por lo tanto, que hoy se estén negociando 200.000 toneladas por día con este instrumento nuevo del dólar soja, es un dato para tener en cuenta. Y aquí, por supuesto, la distorsión que produce tiene que ver con que, fíjense ustedes, en este momento, septiembre está 494 en el mercado de Chicago y en el mercado local 457, tomando en cuenta los 160.000 pesos que se están pagando, el tipo de cambio de 350, que es como se debe hacer el cálculo respecto a la cotización Mazda-Rofex. La diferencia, ustedes ven, es apenas el 10%. Tengan en cuenta también, como les explicaba en Mercado Visión, las condiciones particulares que se están viviendo desde el punto de vista de la liquidación de divisas y los beneficios que tiene el sector exportador, que probablemente les permita pagar inclusive más de lo que están pagando, más allá que los cálculos teóricos dan que la capacidad teórica de pago está más que cubierta con los valores de 160.000 pesos. Pero hay un negocio financiero atrás que es muy difícil de determinar cuánto efectivamente están beneficiándose los exportadores. En el caso de noviembre ya la situación vuelve a ser normal, entre comillas, por supuesto, volviendo al 33% de derechos de exportación. Estamos hablando de 496 para la soja en Chicago y con 394 en la Argentina, es decir, una baja del orden de los $63 respecto al valor del disponible en el mercado local. Habrá que ver en ese momento los derechos de exportación y demás. En principio no deberían cambiar porque no habría todavía el cambio de gobierno. Ya en marzo del 24 sí estamos hablando de 506 contra 350, 508 contra 344 en mayo y 508 contra 346 en julio, suponiendo que los derechos de exportación se mantengan en los niveles actuales. Todo indicaría que a lo mejor si hay una baja, la baja es muy acotada, de acuerdo a las promesas de los políticos. Ahí estamos viendo cómo es el panorama. Y para terminar, un dato que sí también es importante de seguir, tiene que ver con el dólar futuro, que también lo hemos venido viendo en los últimos días. Está más tranquilo el dólar futuro, y esto es un dato para tener en cuenta. Si ustedes observan allá, 354 está septiembre, 399 noviembre, 454 estamos con el dólar soja, es decir, que todavía estaría cubierto hasta prácticamente mitad de noviembre el dólar soja que tenemos actualmente, la combinación del tipo de cambio con el contado con liqui. Después tenemos 480 para noviembre, 616 para diciembre, 698 pesos por dólar para enero, 765 para febrero. Vaya uno a saber si efectivamente esto es así o hay diferencias. Todo dependerá de la incertidumbre política, cómo se vaya definiendo en los próximos días. Hasta mañana.